Buenos días. El día de hoy, como nos comprometimos, vamos a hablar de Pemex. Está la secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar, y está el director general de Pemex, el doctor Víctor Rodríguez Padilla. Y después vamos a cerrar con el detector de mentiras. Nos toca el día de hoy. Entonces vamos, Luz, ¿verdad? Y luego Víctor con la presentación y luego contestamos preguntas. Adelante, Luz. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Hoy les vamos a presentar el Plan de Trabajo del Sector Hidrocarburos 2024-2030 que implementará Petróleos Mexicanos, con el cual vamos a garantizar la producción sostenible de hidrocarburos, el abasto suficiente de combustibles, una mayor producción de petroquímicos y fertilizantes para apoyar otras prioridades del Gobierno de México como la seguridad alimentaria y el bienestar, entre otras cosas. Al igual que pasó con el sector eléctrico, el sector hidrocarburos fue abandonado y debilitado durante el periodo neoliberal. La mal llamada reforma energética de 2013, que fue un fracaso completo para el Estado mexicano, en el caso de los hidrocarburos prometió que la apertura indiscriminada a través de las famosas rondas del sector atraerían grandes inversiones. Se dijo que era el paso decisivo rumbo a la modernización del sector, lo cual no ocurrió. Por el lado de las empresas del Estado lo hemos mostrado y demostrado varias veces. Estas empresas se atomizaron, se disminuyeron sus capacidades. En Pemex, por ejemplo, se crearon 3 empresas subsidiarias y más de 90 filiales que se han venido reduciendo hoy paso a paso, y hoy quedan cerca de 40 filiales. Se crearon alrededor de estas consejos de administración, se aumentó la burocracia, se incrementó la ineficiencia de la empresa y algo muy importante. Pemex pasó en tan solo 5 años, entre 2013 y 2018, a ser la petrolera más endeudada del mundo. Su deuda creció más de 100%. En muy pocos años casi destruyen el legado del general Cárdenas. Esto que digo está sustentado en datos duros, ya que se incrementó en más de 100% la deuda financiera de Pemex, como dije, pero la inversión en la empresa decayó en 55%, la perforación de pozos se redujo en 87%, la producción de petróleo cayó en 28% y la de gas en 22%, la producción de gasolina se contrajo en 51% y la de diésel en 61%, tan solo entre 2013 y 2018. Y por otro lado, luego de otorgar más de 90 zonas en estas famosas rondas, la producción que aportan la iniciativa privada actualmente está cercana al 6%. Es decir, todo lo que se hizo para incrementar vía inversión privada solo disminuyó la capacidad de producción del Estado mexicano y puso en riesgo nuestra soberanía. Así recibió el sector la administración del presidente López Obrador, quien avanzó mucho en el fortalecimiento de Pemex, invirtiendo en la construcción de una nueva refinería, en las 2 plantas coquizadoras y estabilizando la producción de petróleo que había decaído tanto. Pero era necesario el cambio constitucional, un cambio institucional y reformas legales. La semana pasada se envió a la Cámara de Senadores, ahorita están los senadores analizando este paquete de reformas de leyes secundarias que armonizan y que complementan las reformas constitucionales de noviembre pasado que aprobaron las cámaras legislativas y que firmó nuestra presidenta de México, y que ponen fin y revierten de forma definitiva esta situación, consolidando el rescate y fortalecimiento de Petróleos Mexicanos. El nuevo marco regulatorio le devuelve a Pemex, así como ocurre también en la CFE, y lo mencionamos la semana pasada, su carácter público, consolidando la recuperación de nuestras empresas, las empresas de todos, Pemex y CFE. Asimismo, se realizan cambios en su normatividad y la del sector para permitirle operar con mayor eficiencia y capacidad,
eliminando estas barreras absurdas impuestas en el pasado y permitiendo su reintegración vertical y horizontal. Se establece que las actividades que realiza Pemex, al igual que CFE, nunca pueden considerarse como monopólicas, ya que Pemex garantiza la estabilidad del suministro de combustibles, fortaleciendo la soberanía energética del país. A diferencia de la reforma energética privatizadora de 2013, Pemex ahora lleva mano en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Pemex podrá solicitar las áreas que considere más relevantes. A diferencia del pasado, se le otorga a Pemex la facultad de decidir siempre de primera mano sobre los recursos del país para exploración y explotación. Pemex puede recurrir al sector privado cuando no quiera o no esté en capacidades de llevar algunas actividades, ya sea porque es factible compartir riesgos o porque es factible también compartir costos o por condiciones técnicas extremas, por ejemplo en aguas profundas o petróleo extrapresado. Pemex tendrá la posibilidad de decidir si realiza la explotación por sí mismo o si permite en cierta medida la participación privada con proyectos mixtos. Ya no serán entregadas las áreas petroleras, más áreas petroleras al sector privado. Los bloques que fueron asignados en las rondas petroleras a raíz de la reforma de 2013 seguirán las reglas convenidas conforme a sus respectivos contratos, pero vamos a hacer una revisión en acuerdo con las empresas, siempre en coordinación y en acuerdo y diálogo con las empresas que actualmente tienen esos contratos, buscando un mayor beneficio para el país de las zonas ya otorgadas. Es importante también decirles que estos cambios a las leyes nos permitirán poder contar con una estrategia financiera sólida para Petróleos Mexicanos. En concreto, se modificó el régimen fiscal de Pemex de tal forma que 3 derechos, el derecho de utilidad compartida, el derecho de extracción de hidrocarburos y el derecho de exploración de hidrocarburos, fueron sustituidos por uno solo, el derecho petrolero para el bienestar, con una tasa de 30% para el petróleo y de 11.63% para el gas no asociado, con el objetivo de que Pemex cuente con un régimen justo que permita aportar a las finanzas nacionales, pero con una tasa impositiva adecuada para sus propias finanzas. Además, en el corto plazo estamos trabajando muy de la mano todo el sector con la Secretaría de Hacienda en los mecanismos para hacer frente a los pasivos de la empresa, es decir, el financiamiento de los vencimientos de capital, de la deuda financiera, que como ya dije, no se generó en la administración pasada, y de la deuda de proveedores también documentada el año pasado. Es decir, tendremos un marco legal que permita una administración más eficiente para realizar las inversiones productivas, hacer frente a los pasivos de la empresa y que nos permita garantizar producir 1.8 millones de barriles diarios al año de petróleo y alcanzar la soberanía energética a través de una mayor refinación del crudo mexicano. En este contexto se elaboró el Plan de Trabajo del Sector Hidrocarburos 2025-2030, 2024-2030. Es un plan que consta de 6 ejes que el director en un momento más presentará: exploración eficiente, producción sustentable de hidrocarburos y gas natural, un sistema de refinación reforzado, mayor producción de petroquímicos y fertilizantes, un proceso logístico seguro y eficiente y la generación cada vez mayor de energía limpia. Ejes que permitirán consolidar nuestra soberanía energética de México y sin lugar a dudas fortalecer la capacidad de nuestra empresa mexicana Petróleos Mexicanos. Nuestro compromiso, como lo ha dicho la presidenta desde el inicio, es generar el bienestar compartido para todas y todos y seguiremos trabajando como lo hemos estado haciendo en todo el sector energético de manera coordinada para el bienestar del pueblo de México. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Antes de empezar las líneas estratégicas, quisiera retomar las palabras de nuestra secretaria Luz Helena González, secretaria de Energía, porque
Durante el segundo piso de la transformación, lo que estamos haciendo es rescatando la soberanía energética. ¿Qué significa la soberanía energética? Lo que trae el símbolo de Pemex en el uniforme de los trabajadores, en todas nuestras instalaciones, en todos los lugares que trabajamos, siempre está presente el lema, el rescate de la soberanía. Soberanía es el rescate del petróleo, gas natural y del sistema de suministro de combustibles para beneficio del pueblo. Soberanía es la atribución de decisión, acción y mando del pueblo de México en un sector estratégico que debe estar al servicio de la patria. El artículo 39 de la Constitución es muy claro. En el pueblo reside la soberanía nacional y en él emanan los poderes del Estado. La siguiente, por favor. Pemex es del pueblo de México. Con la reforma constitucional, Petróleos Mexicanos regresa a su labor fundamental de servir al pueblo de México como uno de los ejes centrales de la política energética. Efectivamente, como nos dijo nuestra secretaria de Energía, tenemos 6 funciones medulares. Una función productiva, que es aprovechar los recursos naturales con racionalidad, eficiencia y visión de largo plazo. Una función de seguridad energética, consistente en garantizar el suministro de gasolina y otros combustibles al precio más bajo posible. Una función de bienestar, que es apoyar los programas sociales y ayudar a las comunidades donde trabajamos. Nosotros trabajamos en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, luego en Puebla, en Chiapas, en Hidalgo y en todos los lugares de la República Mexicana donde tenemos terminales de distribución. Nosotros ayudamos a las comunidades. También tenemos una función productiva, que es aportar recursos a la hacienda pública para financiar los programas sociales y la obra pública. Una función ambiental, que es operar con responsabilidad y cuidado del entorno natural. Finalmente, un mandato de transición energética, que es incorporar más proyectos de energía limpia y mitigación de gases de efecto de invernadero. Nuestras acciones estratégicas son 6 y finalmente tenemos una estrategia de financiamiento que es la que nos va a permitir realizar todos los proyectos que nos hemos planteado. Empezamos con el primer línea estratégica, que es la exploración. Vamos a incrementar las reservas petroleras, las reservas 1P, 2P, 3P, que son las probadas, probables y posibles, para tener por lo menos 10 años de reservas y tener la certeza de que tenemos petróleo suficiente para ese periodo. Y hay una renovación continua, porque es continuamente exploramos, descubrimos yacimientos y estamos renovando lo que extraemos. Vamos a tener la meta de 10 años de consumo asegurado. ¿Cómo vamos a lograrlo? A través de la perforación de 269 pozos exploratorios en 6 proyectos estratégicos. ¿Qué proyectos? Son los proyectos Integral de Veracruz, Cuichapa, Comalcalco, Uxquil, Calavil y Campeche Oriente, que están en el mapa, son en los estados de Veracruz, de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche. Vamos a obtener de los registros sísmicos 38,000 kilómetros de información geológica para poder detectar las localizaciones donde se tienen que llevar a cabo las perforaciones y además para localizar las reservas. En eso vamos a invertir a lo largo del sexenio 220,000 millones de pesos. Nuestra meta es poder incorporar más de 2,000 millones de barriles de petróleo localizados en el subsuelo, listos para la fase de producción. En el segundo eje estratégico, que es la producción sustentable, estaremos produciendo no más de 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos a lo largo del sexenio. Es la instrucción que nos ha dado la señora Presidenta de la República. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Vamos a realizar más de 2,000 perforaciones y 1,300 reparaciones mayores. ¿Qué es una reparación mayor? Ya que el pozo está perforado, tiene problemas, luego tiene arena, luego se colapsan. Lo que hay que hacer es limpiar el pozo para que siga fluyendo el hidrocarburo. Esa es una reparación mayor. Vamos a tener 12 proyectos estratégicos que van a aportar más o menos el 61% de la producción. Tenemos
En el mapa se puede apreciar, si es que logran ver, en la parte de Burgos, que en la frontera con los Estados Unidos, después tres proyectos importantes en Márquez, Trión, Lakach, Ixachi. Estos dos últimos, Lakach y Ixachi, son campos de gas, campos muy importantes que tenemos. Después tenemos campos terrestres como Sama, Yaxté, Bacté y Tequel. Y luego 4 proyectos en mar, que son proyectos de crudo, que es Cayapit, Ayaxil, Malov y Cantarell. Cantarell, el gran yacimiento que tuvimos, que llegó a producir más de 2 millones de barriles por día en 2004, sigue produciendo petróleo. Actualmente recuperamos unos 100,000 barriles de ese yacimiento y sigue aportando a la producción nacional. El ingreso que vamos a tener con este nivel de producción es más o menos 5 billones de pesos. Nos vamos a ahorrar la parte de gas, que es una parte importante dentro de nuestra estrategia. Acuérdense que el gas es el combustible más consumido en el país, el que más contribuye a mantener el abasto energético del país, ya considerando a todo tipo de energéticos, y nosotros estamos produciendo y queremos producir más debido al aumento del consumo que tenemos por crecimiento económico y con el objetivo también de reducir las importaciones. Vamos a aumentar la producción a 5,000 millones de pies cúbicos diarios. Vamos a hacer más de 1,000 perforaciones y 970 reparaciones mayores. Tenemos 4 proyectos estratégicos, que es el de Burgos, como les decía, en la frontera con los Estados Unidos, Ixachi, que es un muy buen yacimiento, que vamos a llevar, ahorita tiene como 600 millones de pies cúbicos diarios, lo vamos a llevar a 1,000. Quesqui y Bacté. Vamos a invertir 238,000 millones de pesos con un ingreso que nos va a generar de 1.9 billones de pesos. Al mismo tiempo, vamos a hacer un esfuerzo muy importante para abatir la quema, el venteo y las emisiones fugitivas de metano. Pemex contribuye a la sostenibilidad del desarrollo y nuestro objetivo es reducir las emisiones. Una parte importante es reducir esta quema. Tenemos varios proyectos para llegar a un aprovechamiento de 99.9 y quememos realmente cantidades mínimas. Las emisiones fugitivas de metano, que es en las uniones de los ductos y demás instalaciones, también tenemos programas para una reducción sustantiva. En la parte de refinación, que es el eje 3 de nuestra estrategia, la refinación, el objetivo que lo hemos planteado siempre ha sido la autosuficiencia en gasolina y diésel. Nos vamos a enfocar a 3 objetivos: producción de gasolina, diésel y turbocina, que son los productos de mayor valor agregado. No habrá gasolinazos y el mercado interno estará abastecido. El precio de la gasolina no será mayor a 24 pesos por litro. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Estamos concluyendo la rehabilitación que inició en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Sistema Nacional de la Refinación, con las 6 refinerías históricas que hemos tenido, que han estado a lo largo del tiempo rehabilitándose, y en este sexenio vamos a concluir con una inversión de 105,000 millones de pesos. Vamos a concluir los proyectos que también ya venían del sexenio anterior, le estamos dando continuidad total, y en los proyectos Tula y Salina Cruz, que van a entrar en operación en el 25 y en el 26. Por lo que toca la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca y la refinería de Deer Park, lo vamos a llevar a su máxima capacidad. Una parte muy importante de la administración actual de la presidenta Claudia Sheinbaum es la producción de fertilizantes. Muy poca gente sabe que Pemex produce fertilizantes. No nada más producimos gasolina, diésel, turbocina, productos petroquímicos. Los fertilizantes son productos petroquímicos. Nosotros producimos fertilizantes y vamos a producir más porque el campo mexicano lo necesita. Vamos a invertir más de 8,000 millones de pesos. Vamos a incrementar la capacidad de las instalaciones en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para tener tanto fertilizantes fosfatados como a partir de urea. Y vamos a incrementar las instalaciones en Veracruz, en particular con el proyecto Escolín, que nos va un proyecto de más de $1,000 millones, que nos va a permitir tener 750 millones de toneladas de urea.
Vamos a producir 1.5 este año de fertilizantes fosfatados y 1.6 millones de toneladas de urea. Y seguiremos trabajando con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, seguiremos suministrando fertilizantes gratuitos a campesinos de bajos recursos, como se ha estado haciendo desde que inició el programa este año en San Luis Acatlán, en la Sierra de Guerrero, en la Costa Chica. Vamos a recuperar la petroquímica, es algo muy importante también, un proyecto que nos vamos a invertir de 20,000 millones de pesos. Vamos a reactivar el complejo de Cangrejera y convertirla ya en lo que sería los inicios de las refinaciones, la refinación del futuro, que son las refinerías petroquímicas. Reactivaremos los complejos Morelos y Cangrejera con derivados que producen derivados del etano. Modernizar el complejo petroquímico de Escolín, como ya les decía, y luego vamos a producir también en la parte petroquímica 30,000 barriles diarios de componentes de gasolina, que son lo que se le pone a la gasolina para que tenga la calidad ecológica, los antidetonantes, el MTB. Acuérdense que las gasolinas son cócteles de hidrocarburos para que tengan la calidad adecuada y cumplan las normas. También vamos a producir 330,000 toneladas anuales de aromáticos. En óxido etileno y propileno alcanzaremos la meta de 250 y 690,000 toneladas anuales respectivamente. Otro trabajo muy importante de Pemex es el transporte de hidrocarburos. ¿Cómo movemos los hidrocarburos en el país? Tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados, tenemos 2 costas, tenemos la costa del Golfo y la costa del Pacífico. Y la producción petrolera está más bien del lado del Golfo. Tenemos que abastecer el Pacífico y eso implica una logística muy compleja a través de ductos, ferrocarriles, terminales. Y tenemos ahí que optimizar los costos. Son miles de kilómetros de ductos, son cientos de tanques, tenemos 73 unidades de almacenamiento en todo el país, desde Tijuana hasta Mérida, en todo el territorio nacional, y eso implica un reto muy importante para mover los productos de manera eficiente. Y tenemos un problema de seguridad que todo el mundo conoce. En los últimos 4 meses hemos combatido el robo y el mercado ilícito de combustibles. Tenemos logros ya concretos. Hemos recuperado 7 millones de litros de combustible que había sido robado, con un valor de 128 millones de pesos. Se han detenido 320 personas y han sido deshabilitadas 4,252 tomas clandestinas. Hemos disminuido el robo en 23% en el ducto Tula-Salamanca, uno de los ductos que más es atacado por la delincuencia. Se han asegurado 134 inmuebles en donde eran centros de acopio. No sé si vieron el último que se incendió en la carretera de México-Querétaro, un centro de acopio muy grande que estaba robando combustible del ducto que pasaba cerca. Se han desactivado 30,000 túneles huachicoleros, que es una de las últimas modalidades que se han hecho los delincuentes para robar combustible, y se han identificado celdas delictivas en Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Querétaro. Pemex no trabaja solo, Pemex trabaja con el Gabinete de Seguridad, tanto con la Sedena, con la Guardia Nacional, con la Marina, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al mismo tiempo, en la parte técnica de la logística, lo que estamos haciendo es aumentando las capacidades de almacenamiento para atender las necesidades del país, que son crecientes, y evitar los costos que nos llevan. La logística tiene que ser muy precisa, muy exacta, muy coordinada. Cuando hay descoordinación, por ejemplo, en los barcos que entran a los puertos, eso nos cuesta dinero. Entonces, lo que estamos haciendo es optimizar la coordinación logística para reducir los costos y que la infraestructura no falle. Finalmente, el sexto línea estratégica es la energía limpia. Estamos integrando en la cartera de proyectos de energías limpias de forma gradual y responsable. Llevamos a cabo prácticas de economía circular,
La reutilización, reciclaje y reducción de residuos nos permite disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y está en marcha Pemex Energía con proyectos orientados a la transición energética, que eso los veremos en el futuro, les explicaremos qué es lo que estamos haciendo, pero los estamos preparando, les vamos a dar buenas sorpresas, pero denos tiempo para que nos den resultados. Y finalmente viene la parte del financiamiento. Déjenme decirles, trabajamos muy de la mano, de manera muy coordinada, tanto con la Secretaría de Energía como con la Secretaría de Hacienda. La fuente principal en los proyectos de inversión son los propios recursos que genera Pemex. Acuérdense que Pemex produce entre 1.7 y 1.8 millones de barriles por día. Pemex genera alrededor de 40,000 millones de dólares anuales. Es una de las fuentes de financiamiento, nuestros propios recursos. Unos provienen también de ese que ingresamos a la de federación. La federación nos regresa a través del presupuesto. Es una de nuestras principales fuentes. El pago a proveedores ya inició en diciembre de 2024, de acuerdo con las instrucciones de la presidenta, y seguirá operando a partir del tercer trimestre de 2025. El presupuesto de egresos de la Federación prevé aportaciones del gobierno federal por 136,000 millones de pesos para amortizar la deuda financiera de largo plazo. Y en la Ley de Ingresos de 2025, como ya nos informó la Secretaría de Energía, el derecho petrolero para el bienestar, que es un derecho único de 30%, en el caso del gas es del 11%, eso nos va a permitir estabilidad fiscal, una carga fiscal adecuada para el tipo de situaciones que enfrentamos hoy actualmente en Pemex, con una geología ya muy madura, una geología en la que no tenemos los grandes yacimientos del pasado y con una serie de problemas de tipo en la infraestructura y en la logística, de tal manera que eso nos permite flexibilidad en el uso de nuestro presupuesto. Eso no va a afectar la recaudación del gobierno federal, al contrario, yo les decía, Pemex contribuye a los programas sociales. Y entonces nosotros que estamos esforzándonos por tener unas finanzas públicas eficientes, efectivas y lo más transparente. Muchísimas gracias. ¿Es cuánto, señor presidente? A ver, vamos a ver por dónde empezamos. Acá. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Bueno, aprovechando que están aquí el director de Pemex y la secretaria de Energía, me gustaría saber si en toda esta reestructuración, primero me presento, soy Olga Ojeda Lajud, soy corresponsal de Diario del Istmo y de Imagen de Veracruz, que pertenecen al corporativo Imagen del Golfo. Ahora sí, voy con mi pregunta. Si toda esta reestructuración que se está haciendo a Pemex contempla recorte personal, ¿cuál va a ser la forma? Porque se ha visto que con todo esto de la deuda de Pemex ha habido recorte en algunas zonas, creo que los más afectados Campeche y Tabasco, pero quisiera saber su punto de vista si sí va a haber recorte personal. No va a haber recorte de personal. ¿No? No, hay todavía una disminución mayor de la parte corporativa, vamos a decir, en los salarios y en todo caso en la burocracia central, pero no en las áreas operativas ni mucho menos. Continúa como está Sí. Pemex. Ok, muchas gracias, presidenta. Y por otro lado, en un tema también de Veracruz, sabemos que es parte estratégico Veracruz del programa o del Plan México. Entonces me gustaría saber, hay un proyecto que tiene ya muchos años, la hidroeléctrica El Naranjal. Este proyecto pues se planea estar construido en la mitad de su administración. Quisiera saber si nos puede adelantar un poco más sobre el tema, si tienen planes. ¿Es una hidroeléctrica? Sí, El Naranjal. A ver si tienen no la tengo en mente en este momento. Hidroeléctrica realmente es la repotenciación que venía desde la administración pasada. No estamos planteando más que quizá turbinas adicionales o incluso almacenamiento de energía en algunas hidroeléctricas, pero no estamos planteando hidroeléctricas nuevas. Sí. Okay. Hay algún esquema que estamos estudiando
de generación hidroeléctrica sin presas, es decir, que la propia turbina vaya con el cauce del agua en un río. Ok. Solamente eso es lo que estamos estudiando ahora. Muy bien, presidenta. Y bueno, y también el día de ayer nos comentó que estará en el estado de Veracruz. Quería ver si es posible que nos adelante su Sí, agenda. si quieres se los digo mañana, todavía hoy estamos haciendo algunos ajustes. Llegamos primero al puerto, ahí pues obviamente estaremos con Rocío Nale. Vamos a ir ahí a la ampliación del puerto con el secretario de Marina, nos va a explicar la inversión que va a haber en el puerto de Veracruz, obras muy importantes de acceso al puerto que también nos comprometimos con la gobernadora, que va a ser la federación, pero de ahí todavía estamos en la definición de a qué actividades vamos. Lo que sí es que en los municipios donde estemos vamos a acompañar a la Secretaría de Educación para la entrega de la beca Rita Cetina en asambleas en las escuelas. ¿Y su gira empieza mañana? ¿O? Viernes. Sí. Viernes. Sí, viernes, perdón. Sí. Creí que era jueves. Sí, Ok. el viernes. El viernes. Sí. De viernes a domingo. De viernes a domingo. Muy exacto. bien. Muchas gracias, Sí, presidenta. no hay por qué. Carlos. Buenos días a todos y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. ¿De qué manera con este plan, presidenta, se va a atender la deuda financiera y la deuda a los proveedores? Mencionaba que no va a haber despidos y que va a haber una atención en la burocracia, pero ¿cómo se van a atender la deuda financiera que es grande y la deuda a los proveedores? Está apoyando la Secretaría de Hacienda. Eso no es como en el pasado que Hacienda, hubo una época en que Hacienda asumía toda la deuda de Pemex. Aquí no, aquí lo que se hace es apoyar a través de distintos mecanismos financieros, tanto para el pago a proveedores como para los vencimientos de pago de la deuda de Pemex. Pero la idea es que Pemex siga sin adquirir deuda como fue en la administración pasada. Preguntarle, con estas leyes secundarias en esta reforma energética, ¿se contempla algún parlamento abierto o nada más será discutida de comisiones? No pensamos en parlamento abierto, a menos que lo decida así el Congreso. Es muy clara la orientación de las leyes secundarias. En particular en Petróleos Mexicanos, lo explicó Luz Helena y Víctor, pero vale la pena insistir un poco. Con la reforma energética del 2013 de Peña Nieto, lo que se hizo fue, primero, cambiar la Constitución, que no se habían atrevido a cambiar la Constitución. Ahora regresamos a la Constitución, el que Pemex y CFE sean empresas no productivas del Estado, sino empresas públicas, que es muy distinto, no porque no queremos que sean productivas y no queremos que sean eficientes, sino porque antes su objetivo era privatizarlas, no era mantenerlas como empresas públicas. En particular en el caso del petróleo, lo que se hizo fue poner a Pemex en el mismo nivel de competencia que empresas privadas. Y entonces la Secretaría de Energía tuvo la atribución de hacer concursos que les llamaron rondas. ¿Con qué objetivo? Con privatizar el territorio nacional en donde había posibles reservas de petróleo. Entonces se hicieron bloques y cada bloque se licitó. Entonces Pemex podía competir al mismo nivel que una empresa privada, pero en realidad la orientación desde el gobierno de Peña Nieto pues era dárselo a los privados. Entonces hoy hay ¿cuántas? 90 contratos. Imagínense, o sea, 90 asignaciones del territorio nacional en donde hay petróleo a privados. ¿Qué objetivo tenían? Pues que los privados explotaran el petróleo, exploraran y explotaran. ¿Cuántos lugares han explotado? Solo 6% representa de la producción. O sea, lo utilizaron para especular, quizá para aumentar sus medidas en las bolsas de valores, pero nunca invirtieron. Entonces, ¿qué está cambiando? Bueno, ahora
se va a revisar esos contratos en acuerdo con las empresas para decir si vas a invertir o no vas a invertir, y si no vas a invertir, pues regrésalo a la nación. Segundo, ahora cuando se trate de explotar o de explorar una zona, ¿quién lleva a mano? Pemex. Secretaría de Energía dice, te toca Pemex siempre. A menos que Pemex diga, no, pues eso está en aguas profundas, yo allá no me voy a meter. Entonces podría dársele a un privado. Pero ¿quién lleva mano en la asignación de los pozos? Pemex, por ley. Y ya como Pemex no es considerado nuevamente como monopolio, pues entonces puede tener la mayor parte de la producción, como ha tenido siempre, pero en realidad no querían que así fuera. Entonces ahora Pemex tiene esa atribución. Pemex, ¿qué opciones puede tener? En primer lugar, y eso es la prioridad, con los propios recursos del presupuesto de egresos de la Federación, que son los recursos que genera Pemex, hacer sus trabajos de exploración, de explotación de petróleo. Si en algún momento Pemex dice yo quiero asociarme con algún privado en algún contrato mixto porque le conviene a la nación, tiene esa posibilidad. Y si no, pues ya lo podría explotar un privado, pero lleva mano siempre Pemex. Ese es el gran cambio que se establece. Ahora, ¿cuánto podría ser la explotación mixta o privada? Pues en realidad representa, ¿qué? Ayer cuánto dijimos, como el 10% prácticamente de la explotación de petróleo. Entonces, esa es la nueva modalidad, con nuevas leyes. Se va a integrar la empresa nuevamente para hacerla más eficiente, que no haya tantos consejos de administración, sino un solo consejo de administración que tome las decisiones, con sus cuentas perfectamente divididas entre Pemex Exploración y Producción, Refinación o Transformación y Logística, y Pemex Internacional, que se mantiene, reducir el número de subsidiarias, no de subsidiarias, de filiales que hoy tiene. Entonces, hacer más eficiente la empresa y darle a Pemex esta posibilidad. Los datos que hoy se presentaron, que parecen mucho recurso, están perfectamente analizados con Secretaría de Hacienda de las capacidades de Pemex para poder desarrollar estos proyectos y al mismo tiempo seguir pagando su deuda, disminuir su deuda y al mismo tiempo permitir el pago a proveedores de manera clara. También preguntarle, ayer hablaban de una reducción del 12% en los homicidios en el país. ¿Con este resultado la estrategia va avanzando conforme a lo esperado, Presidenta? Va avanzando muy bien. Yo estoy, la verdad, muy agradecida con el Gabinete de Seguridad por su entrega, el general secretario, el almirante secretario, el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación y todos sus equipos, la consejera jurídica que también nos apoya mucho y la coordinación con la Fiscalía que pues está permitiendo entregarle estos resultados al pueblo de México. Y vamos a seguir todos los días trabajando para dar más resultados. También preguntarle, en el marco de la discusión de la ley del Infonavit, el senador Adán Augusto se reunió con líderes sindicales para escuchar sus peticiones, sus demandas. ¿Ustedes consideran que pueda haber modificaciones a esta ley con lo que ustedes han planteado, con los beneficios que han mencionado? Ya se aprobaron en la Cámara de Diputados modificaciones y esas son las modificaciones que desde mi perspectiva deben aprobarse en el Senado, ya no más. Además es muy importante que Infonavit ya tenga su nueva estructura y la posibilidad de hacer viviendas y que todos los deudores, los 2 millones de deudores, puedan ver sus beneficios con esta ley. Y ya por último, preguntarle cómo ha avanzado el diálogo con las autoridades de Estados Unidos en esta situación. El presidente Donald Trump ha lanzado una nueva amenaza que se podrían imponer aranceles a los vehículos producidos aquí en México, Presidenta. Sí, si mal, no sé si es hoy o mañana, hay una llamada entre el secretario de Estado
el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el secretario de Relaciones Exteriores. El secretario Marcelo Ebrard ha estado en comunicación con quien nombró el presidente Trump como secretario de Comercio, aunque todavía no es ratificado por el Senado, pero han tenido conversaciones. Vamos a enviar una información a la Casa Blanca de lo que se presentó ayer a través de una misiva relacionada con los aranceles de acero y aluminio, para mostrarle al presidente Trump que en el caso particular de acero y aluminio, ellos exportan más de lo que nosotros exportamos. Es decir, en este caso Estados Unidos tiene superávit, entonces no le conviene a Estados Unidos poner aranceles en acero y aluminio a México. Entonces estamos en comunicación. Y sobre el tema de, en general, el comercio entre México y Estados Unidos, estamos trabajando casi todos los días con el Gabinete Económico para poder dar toda la información necesaria en las conversaciones con el equipo del presidente Trump. Buenos días, presidenta. Buenos días, secretarios. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Bueno, preguntarle en primera instancia, presidenta, el día de ayer en la Cámara, el Grupo Parlamentario del PAN busca una disminución del 50% al IEPS en cuanto a las gasolinas, para disminuir el costo de gasolinas. Dicen que con esto van a apoyar el gasto de las familias. Sin embargo, pues esto hay algo que pues parece que no recuerdan, parece que se les olvidó, que durante el gobierno de Felipe Calderón pues fue cuando se dieron los gasolinazos, y pues ahora quieren poner un freno supuestamente, no sé cuál sería. Ahora que ellos ya no gobiernan, ahora que ya no están en la administración, pues ahora quieren decir que ellos están trabajando. No sé si podemos conocer su opinión, doctora. Hay mucha hipocresía, engaño, nada más que el pueblo pues está muy informado ahora. Es totalmente demagógico, hipócrita el que quieran decir que ahora quieren bajar los precios de la gasolina, cuando ellos fueron los de los gasolinazos. No sé, va a ver si tienen por ahí la gráfica del incremento en las gasolinas, que lo presentó hace poco Iván. Recuerden, o sea, en la época de Felipe Calderón y luego de Peña Nieto, fue cuando más aumentó el precio de la gasolina. ¿Qué estamos haciendo ahora? Que es importante. Y aquí está la Secretaría de Energía, que es a quien le encargué que llevara esta coordinación. Ya ha sido muy buena. Lo que no queremos es que haya abusos de los gasolineros. Entonces, más que fijar un precio o una ganancia máxima, lo que queremos es llegar a un acuerdo con ellos. Entonces, ya va muy avanzado el acuerdo y el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro, que considerando la inflación, pues no solo con ese precio no habría aumento desde 2018, sino inclusive habría una ligera reducción del precio del 2018. Ahí está. A ver, pues, ¿saben? A esto se le llaman precios constantes. Quiere decir que se descuenta la inflación. Entonces, si lo que comprábamos en el 2018 se considera que es equivalente a lo que compramos en el 2024, se descuenta la inflación porque ha aumentado salarios, etcétera, etcétera.
Entonces, incluso como porcentaje del gasto de las familias, dado que ha aumentado más el salario, pues ya representa menos el costo de la gasolina. Pero fíjense, si fueran pesos, creo que aquí son pesos de… ¿Dónde está? Bueno, pesos de 2024, si mal no me equivoco. Entonces, este es el sexenio de Calderón. En términos reales, subió. El sexenio de Peña, pues se acuerdan de los gasolinazos, subió. Y si consideramos los 24 pesos, que estarían aquí más o menos a la mitad, pues en términos de lo que equivaldría el valor en 2018 a la fecha, estaría disminuyendo. Y ahora, pues el acuerdo que queremos hacer con los gasolineros, de forma voluntaria, y ha habido muy buena respuesta, es que no aumente de 24 pesos en ningún lugar del país, porque hay lugares, como lo muestra Iván Escalante, que están el litro a 26.50, es absurdo y un exceso absoluto de los gasolineros. Entonces va muy bien, nosotros esperamos que en unas 2 semanas más o menos, ¿verdad?, ya estemos firmando con todos los gasolineros, pues que sería muy bueno, porque es un acuerdo voluntario para que no suba de 24 pesos. Y en el caso del PAN, pues es lo mismo que lo de los programas sociales, del PRIAN, vamos a decir. Lo mismo, durante toda la campaña se la pasaron diciendo que estaban a favor de los programas sociales, toda la campaña, su candidata y todos los dos partidos diciendo que si ellos hubieran llegado a la presidencia, no hubieran mantenido todos los programas sociales. Y luego se trata de votarlos en la Constitución y votan en contra, igual que votaron en contra cuando se propusieron por primera vez la pensión para adultos mayores. Pues es mucha hipocresía. Terminó la campaña y el que era presidente del PAN dijo que ellos en realidad nunca han estado de acuerdo con los programas sociales. Pues es lo mismo ahora, es una propuesta muy demagógica porque en realidad nunca han estado de acuerdo con eso. Pues muchísimas gracias, presidenta. Y bueno, aprovechando la presencia del director de Pemex, pues ya que se han dado a conocer que se han estado avanzando en cuanto a algunos proveedores de Pemex, específicamente en la plataforma Pol Alfa, que pertenece a la Subdirección de Producción de Región Marina Sureste, pues precisamente en esta plataforma se han estado infringiendo los contratos hacia los trabajadores y de hecho pues los trabajadores entraron en huelga de hambre desde antier. Ayer en Transmedia se publicó la nota. Si nos pudiera comentar. Con su permiso, efectivamente había descontento en la plataforma Pol Alfa, en el zona de Campeche, sobre la calidad de los alimentos. Es un problema que ya estamos atendiendo a través de la Coordinación de Alimentación, Hotelería y Transporte de Personal de la Gerencia de Servicios de Logística Marina. Ayer hubo una reunión y hoy hay otra nueva reunión para arreglar ese problema. Lo estamos atendiendo rápidamente. Ok, muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Y bueno, finalmente, pues conocer su opinión tras el nombramiento de Terry Cole, ex jefe regional en México, como nuevo director de la DEA, ya que analistas internacionales pues advierten que hay un riesgo de alguna injerencia del presidente estadounidense. Sin embargo, pues usted ha estado
reiterando en numerosas ocasiones que, bueno, hay plática y pues usted ha estado Nosotros pugnando nunca por la vamos a soberanía, permitir ¿no? el injerencismo, Ok, gracias. ni violaciones a la soberanía. Lo que hay es coordinación y colaboración con las agencias del gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Estado y con todos las secretarías del gobierno de Estados Unidos y la propia Casa Blanca y el propio presidente Trump. Pero no va a ser como antes de que llegara el presidente López Obrador, eso no. Coordinación, colaboración, información, pero sin injerencismo, sin subordinación. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Preguntarle principalmente sobre lo que se ha presentado hoy. Hablaban de perforaciones focalizadas. Me llama la atención que no aparece en el mapa que presentó el director de Pemex el norte de Veracruz, cuando fue durante muchos años la capital petrolera de México, Poza Rica. No aparece en perforaciones focalizadas. No sé si cuál sea la razón por la que no, porque es una zona que prácticamente siempre ha sido muy productiva en petróleo. Gracias, director. Claro, por supuesto, es la cuenca Tampico-Misantla, donde tenemos una parte sustancial una parte importante de la reserva, no la parte sustancial, pero es una parte muy importante. Tenemos ahí varios proyectos mixtos, de hecho. Estamos localizando exactamente las áreas para que se puedan hacer. Vamos a reactivar toda la actividad petrolera en el norte de Veracruz. Eso es uno de los compromisos que tenemos, y de tal manera que estamos definiendo actualmente exactamente cuáles son los pozos que vamos a perforar, las cantidades. Tenemos un equipo especializado en esa zona. Entonces, la buena noticia es que próximamente vamos a dar a conocer exactamente lo que se va a realizar en esa región en concreto que estamos apostándole para aumentar la producción. Antes de que se vaya, lo que hablaba de Escolín, lo de la planta de fertilizantes, recientemente el gobernador de Tamaulipas anunció el inicio de la construcción de una planta de fertilizantes en Tamaulipas. ¿Esto no afecta el que se haga la de Veracruz, Presidenta, director? No, hay proyectos privados que vienen ya desde hace algún tiempo, también en Sinaloa, y están los proyectos de Pemex y los proyectos mixtos. Gracias. Hablaba también el director sobre aprovechar el gas que hay en todas esas zonas petroleras. Hay quemadores que han iluminado los campos durante muchos años. ¿Qué posibilidades hay de que en lugar de que se queme, proponen ustedes hacer cambios, ese gas no se puede usar como combustible para la industria o el uso doméstico? Sí, es uno de los proyectos que está planteado, aprovechar el gas, que se puede aprovechar tanto para inyectarlo a los pozos para mayor extracción o para su utilización. Víctor, no sé qué era. Sí, efectivamente, cuando decimos eliminar la quema y venteo de gas natural, es exactamente. Lo que hacemos es recuperar a través de redes de acopio de gas y luego lo reinyectamos para mantener la presión del yacimiento o lo metemos en los ductos para el consumo. Ahorita traemos una quema de alrededor de 300 millones de pies cúbicos diarios. 300 millones de pies cúbicos diarios que pensamos acabar con ellos y para su aprovechamiento, porque ese gas finalmente también crea contaminación, emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y entonces nuestro objetivo es acabar con ello, aprovecharlo de manera eficiente. Muchas gracias. Presidenta, usted respondía a mi compañera hace unos momentos de que no habrá recorte de personal, pero en los pasillos de Pemex se habla de que, y algunos medios lo publican, de que habrá un 5% de despidos en personal de confianza. Usted decía que no habrá. No, dije que en el corporativo se está haciendo una revisión de austeridad republicana, igual que en todo el gobierno. Pero ¿se contemplaría el 5% de personal para se está despidos? Revisando, y también la disminución de salarios. Disminución. Todavía más, porque en la administración pasada hubo reducción y ahora todavía más. Repito, no para el personal de base ni para el personal operativo, sino para el personal de confianza.
En cuanto a lo que nos dice el personal de confianza, hay un cierto desequilibrio en los planes de jubilación. El personal sindicalizado se jubila desde 55 años de edad, ya se pueden jubilar. Y el personal de confianza aumentó, al parecer, en el sexenio de Peña Nieto a 65. La diferencia es muy grande. ¿Esto cómo puede homologarse o equilibrarse un poco para que no sea tanta la diferencia porque entre el de confianza y el Yo tengo sindicalizado? 62. Voy a cumplir 63 este año. Y se habla también de que algunos van a tener la posibilidad de jubilarse ahora con esta... Se va a revisar y va a haber mucha información por parte del director y la Secretaría de Energía. Mi última pregunta, en otro tema. Ayer la Secretaría de Turismo dio a conocer cifras de los ingresos de turismo internacional, unas cifras récord, Presidenta. Sí, vamos a traer a Josefina para que presuma el turismo en México. Muchísimo turismo, más de 7% aumentó entre 2023 y 2024 y la derrama económica del turismo también aumentó. Entonces le vamos a pedir a José que informe los resultados del 2024 y todo el programa de turismo para este año. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Sobre el tema, a ver aquí. Buen día, Presidenta. Mi nombre es Ana Isabel Martínez y trabajo para la agencia de noticias Reuters. Yo quería preguntarle varias cosas y una de ellas es a usted, al director general de Pemex, que si bien es cierto que la meta de producción es de 1.8 barriles por día con crudo y condensado, las propias cifras de Pemex están arrojando que estamos por debajo de ese nivel y que además en el caso de solamente crudo, la producción está en niveles de 1.3. No. Sí. No, está en 1.6 y con el porcentaje de los privados está como en 1.76 más o menos. No, disculpe, Presidenta, crudo y condensado sí es 1.6 y solo crudo, exclusivamente, sí es 1.3. Durante todo el año pasado estuvo en 1.4, pero puntualmente en diciembre sí se fue a 1.3. Y lo tengo o sea, es público porque está en las cifras de Pemex. Adelante. Entonces, visto estos niveles, uno se pregunta a qué le van a dar prioridad bajo los nuevos esquemas de asociación que va a tener Pemex con la legislación secundaria, a las migraciones, a las asociaciones, a los farm out, de alguna manera, en donde, bueno, dicen la legislación ahí que Pemex no va a tener que poner el capital, ¿no? Pero sí es dueña del área. ¿Qué tan pronto van a ustedes hacer este tipo de asociaciones para poder moverse lo más rápido posible para tratar de elevar la producción? A ver, primero hay una nueva estrategia de financiamiento para Pemex. Pemex tiene este año en presupuesto de egresos 200 para inversión. 220 mil millones de pesos. Número uno. Número dos, la deuda a proveedores, estamos sacándola por otra vía que es legal, que es real y que Secretaría de Hacienda nos está ayudando. Eso significa que los 220 mil millones de pesos van directo a inversión. En el caso que Pemex defina que requiere de apoyo o requiere de una asociación, un contrato mixto, entonces se le otorga a través de su consejo de administración. Y el tipo de contrato, ahora sí, si nos puedes ayudar, Víctor, a explicarlo. ¿Puedo aclarar primero las cifras de la producción? A ver, efectivamente, ahorita traemos crudo, tenemos condensados, tenemos líquidos de gas y tenemos proyectos en los que participa Pemex solo, con el sector privado solo. La suma de todo eso a nivel nacional anda ahorita en este mes, en el último mes, las estadísticas que tenemos internas, en 1.73, ¿no? En 1.73
1.730.000 barriles diarios en total. ¿Eso es enero o febrero? En diciembre, en enero los últimos 1.7 crudo y condensados. Todo el concepto. Ahora déjeme explicarle. El hecho de tener hidrocarburos líquidos, que eso es lo que estamos contabilizando, no es invento mexicano. Cuando vemos las estadísticas de BP a través del Instituto de Energía de Londres, que es el que sustituyó las estadísticas internacionales, ahí se contabilizan, y lo acabo de ver hace 2 días, hidrocarburos líquidos. Entonces los condensados tienen valor. Sí. Tienen el mismo valor del crudo. De tal manera, la diferencia del crudo con el condensado es que el tipo de refinerías que pueden procesar el condensado son un poco más especializadas. Es un poquito más difícil colocarlo en el mercado internacional, pero su valor sigue siendo igual. Por eso cuando me refería a que Pemex genera más de 40,000 millones de dólares anuales en ventas, con la producción que tenemos actualmente, considerando el cálculo de la producción de hace 2 días, multiplicado por el precio del barril, es lo que nos da el valor. De tal manera que la contabilidad es completa. Tenemos Pemex efectivamente es el que más produce a nivel nacional, pero tenemos diferentes aportes del sector privado. Y déjeme, si me permite, con los contratos. A ver, efectivamente, como dijo, y en la ley ya está, a partir de lo que se está discutiendo en el Congreso, es que Pemex lleva mano en las asignaciones, o sea, en la definición del territorio nacional que va a ser puesta a disposición para exploración y producción de hidrocarburos. Cuando Pemex evalúa el potencial, evalúa cuánto dinero tiene, evalúa toda la información geológica y decide que él puede hacerlo solo o con contratos de servicio. Tenemos una gran variedad de contratos de servicio de diferentes tipos que así hemos utilizado a lo largo del tiempo. Ahora tenemos nuevas modalidades de contratación, porque las modalidades de contratación son muy flexibles y entran de los contratos. Ahora les llamamos contratos mixtos, ¿no? Que es una participación del sector privado, de tal manera que ellos nos ayudan con el capital de la inversión. Entonces nosotros definimos una asignación y le pedimos a Secretaría de Energía que esa asignación la vamos a trabajar a través de, no le llamamos socio, no es un socio de Pemex, es simplemente el que nos ayuda en los trabajos técnicos. Entonces ellos aportan el capital, ellos aportan la experiencia, la tecnología junto con nosotros, pero quien lleva las decisiones, que tiene el control de la explotación es el asignatario. En el derecho de la explotación, el área que tenemos son asignaciones y Pemex sigue siendo el asignatario. Ellos no tienen derecho sobre las reservas ni sobre la producción, ni nada. Nosotros lo que hacemos es evaluamos cuánto es el capital con el que pueden aportar para hacer las perforaciones o la recuperación y demás, y hacemos la evaluación y pagamos con base en lo que salga de producción, ¿no? Eso le llamamos los contratos mixtos. Sí. Como tenemos contratos de obra financiada, contratos integrales de servicios de exploración y extracción y todo eso, pero ya no son las rondas, son dentro de las asignaciones de Pemex y nosotros decidimos qué trabajamos a través con un privado o nosotros solitos, ¿no? Sí. Tenemos muchísimos proveedores de perforación, de reparaciones, de pozos y demás. Entonces es una combinación, ¿no? Que eso es lo que tenemos, la flexibilidad que nos permite actualmente. Independientemente del contrato mixto, aportarán el 30%. Ah, claro. Lo más importante de todo, y así fue concebida esta reforma que estás discutiendo en el Congreso, es que el crudo mexicano es propiedad de la nación. De tal manera que crudo que salga, sea quien lo saque, tiene que pagar al Estado mexicano un porcentaje. Es el derecho petrolero para el bienestar de 30% en el caso de crudo y 11% en el caso de gas natural. Pero el gas es de todos los mexicanos y tiene que contribuirse a la hacienda pública para los programas sociales. Es el 30% que definimos en función de toda la carga fiscal que se estaba llevando a cabo en los últimos años, y ese fue el cálculo que dijimos, 30%. Entonces, de entrada eso, sí. Y después se recuperan los costos, están las reglas en la ley, en la ley de hidrocarburos, ahí están las reglas de cómo se hace el reparto, y hay límites en la recuperación de costos, hay límites en la participación del sector privado, y le corresponde dentro del contrato a Pemex. Sí, gracias. No estaba diciendo que estaban contabilizando mal, sino
las mismas cifras de Pemex están dando cuenta que toda esa sumatoria igual bajó un 4% el 2024 respecto al 2023. Y eso es una realidad, ¿no? Por eso me pregunto qué tan rápido se van a mover. El objetivo es 1.8 sí. millones de barriles diarios. En este momento está, ¿qué? 400,000 barriles menos, pero se va a recuperar en este mismo año. Ok. Otra pregunta. La semana pasada usted se refirió en 2 oportunidades a los problemas que tenía Dos Bocas por un problema de salinidad del crudo. Pero hay reportes de que efectivamente el problema de salinidad podía ser más allá de solamente el tema de Dos Bocas. Y mi pregunta es concretamente si está teniendo Pemex problemas de agua y salinidad en el crudo, si eso está afectando Es las algo que es normal no exportaciones. solo a Pemex, sino a muchísimas petroleras del mundo. Pero es coyuntural. Son las características, es coyuntural y además hay manera de resolverlo. O sea, no es que el crudo traiga agua y sal y se echa a perder, no. Sí, entiendo Hay eso. mecanismos técnicos que permiten quitarle el agua, quitarle la salinidad y que puedan entrar a cualquier refinería. Y eso es lo que está haciendo Pemex. ¿Pero es un problema generalizado del crudo en este momento o no? De algunas plataformas y en particular lo que suministra a la refinería Olmeca estaba teniendo ese problema. Ayer me mostraron la gráfica, están a punto de resolverlo en los próximos 10 días. Pregunto esto porque esto también coincidió con una caída importante de las exportaciones de crudo maya desde México a Estados Unidos en niveles muy bajos la última semana. No tenemos problemas en Pemex ni en la producción petrolera. Son coyunturas que se dan y que se han dado históricamente. No es que ahora haya un problema especial y hay un plan para recuperar el 1.8 millones de barriles y vamos a producir los 1.3 millones que se requieren, ¿no?, de hidrocarburos para el consumo nacional. Los compradores de crudo maya han pedido descuento por la condición del crudo. ¿Quieres explicar? Sí, efectivamente nosotros tenemos un problema concretamente muy coyuntural de sal y agua. El crudo, acuérdense que sale de los yacimientos, sale con agua y entonces sale con sal, mucha sal. Entonces lo que hay que hacer es poner productos químicos para desalar y deshidratar, para tener las especificaciones adecuadas de la calidad del crudo. Pemex Internacional tiene una serie de contratos de exportación y especificaciones muy precisas de contenido de sal, contenido de agua, de sílice, de otros metales pesados y demás, que nosotros controlamos porque es un producto comercial como cualquier otro, ¿no? Es como vender cualquier otro producto, tiene que estar en la calidad requerida, ¿no? Últimamente se han estado quejando un poco de la calidad de sal y agua que trae. ¿Desde cuándo? Es el último mes. Empezó a finales de diciembre y ya lo estamos controlando. Efectivamente el contenido ha bajado muchísimo, ya lo estamos muy cerquita de las especificaciones y es coyuntural. Entonces lo que nos hace, no nos han rechazado ningún barco, Okay. O sea, sí se quejan, dicen, no, trae, oye, entonces se penaliza con centavos, en centavos del precio, ¿no? Y siempre es un objeto de negociación. ¿Pero está afectando las exportaciones a Estados Unidos esa calidad del crudo? No. Seguimos exportando lo que estamos exportando. En todas las petroleras del mundo. Sí, es parte del. No entiendo, pero No es un problema. Contesto porque yo estudié doctorado en ingeniería en energía. Entonces, este es un problema que tienen muchas petroleras del mundo, no es particular de Pemex. Y hay mecanismos, hay técnicas para reducir salinidad y para reducir el agua en el crudo. Entonces, en este momento, tan es cierto que lo dije públicamente, que había un problema de salinidad y está haciendo Pemex todo lo que tiene que hacer para poder resolver el problema. Y ha ocurrido en otras ocasiones en Pemex y ocurre en otras petroleras del mundo, no es algo en particular en este momento de gravedad. Otra preguntita. Tenemos entendido que hay una renegociación del contrato del Grupo Carso respecto al proyecto Lakach. Y también tenemos entendido que el Grupo Carso quisiera añadir a Piclis y a Cunán dentro de toda esa operación.
El ingeniero Slim el otro día admitió que ese proyecto es complejo, pero no dio más detalles. Me pregunto si esto es así, ¿bajo qué modalidad se está manejando? Si van a modificar el contrato de servicio que tiene actualmente o habría otro contrato de servicio o cómo van a actuar aquí respecto a este proyecto que ya fracasó 2 veces antes. Es un contrato que viene desde la administración pasada con Carso y que se está revisando en este momento para poder encontrar las mejores condiciones. ¿Revisando cómo, doctora? Pues para encontrar las mejores condiciones o en el marco de, porque se va a aprobar ya la nueva ley, entonces sea en el marco como se había hecho el contrato previamente o en el marco de la nueva ley. Pero ellos están pidiendo estos 2 campos adicionales. Viene desde la administración pasada la posibilidad de que amplíe Carso. Okay. Pero no hay nada malo. No, es que lo estás planteando como si fuera. No, yo no estoy diciendo que es nada malo ni estoy calificando nada, sino que hay dudas y la verdad que tenemos muy poco acceso a veces a hacer todas estas preguntas. No, pero en el momento en que haya el acuerdo, pues se va a hacer público. Todo se hace transparente. No hay nada que escondamos. Y respecto a la deuda con proveedores, usted había dicho también que se estaba pagando, que se esperaba terminar de pagar toda la deuda para marzo, sí. Que se había pagado algo. Me pregunto si usted si nos podría dar un poco más de precisiones, porque algunos contratistas lo que dicen es que se pagó poquito. Esa deuda es de 20.500 millones de dólares, más o menos, pero entendemos de la administración pasada que había muchas cosas en litigio, que se va a quedar así. Como señalé en mi presentación, se hizo un trabajo muy serio con la Secretaría de Hacienda, tanto para la deuda financiera como para la deuda de proveedores. En el caso de la deuda financiera, aclarar, ha venido disminuyendo y no se ha dejado de pagar absolutamente ninguna de nuestras obligaciones, de las obligaciones de Pemex, y está completamente garantizado el pago. De hecho, la deuda financiera llegó a estar en 114,000 millones de dólares y ahorita está en 97,000. Entonces se ha hecho, y todo ese trabajo se ha hecho en conjunto con Hacienda. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Viendo las mejores posibilidades y las mejores tasas en términos del Estado mexicano para poder tener acceso a las líneas de crédito mejores a nivel internacional. Y en el caso de la deuda de proveedores también se trabajó en vehículos financieros que están permitiendo a Pemex hacer estos pagos. Ya al día de hoy se han pagado cerca de 75,000 millones, que es un monto importante de la deuda. Este mes vamos a estar pagando otra parte importante y esperamos en marzo, como la presidenta así instruyó, concluir con toda la deuda registrada de proveedores en base a este programa que también el director ha hecho. Entonces es un manejo responsable financiero nuevo de la empresa que nos permite la nueva ley, que nos permite este trabajo con Hacienda, donde los activos hacen frente también a los pasivos de la empresa y se puede dar viabilidad en los próximos 20 años a la empresa. Gracias. No pidas los micrófonos, deja que los compañeros puedan terminar sus preguntas el tiempo que quieran, no hay problema. Pemex tiene este año de inversión, en el presupuesto de inversión, 220,000 millones de pesos. La deuda a proveedores no es de 20,000 millones de dólares, es bastante menor porque hay una revisión muy importante de todo lo que supuestamente eran los pasivos de Pemex. Entonces se ha hecho un trabajo muy importante por parte de Pemex, con apoyo de Secretaría de Energía y de Hacienda, de revisar toda esa deuda. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Y para que lo conozca la gente. Digamos, se aísla la deuda de lo que se debía antes y se abre una línea especial para pagar esa deuda a proveedores. De tal manera que los 220,000 millones de pesos de este año pues vaya directo a inversión y no vaya a pago a proveedores. Porque si no, pues los 220,000 millones de pesos que eran para este año se hubieran usado para pagar los pasivos a proveedores. Entonces, Secretaría de Hacienda abrió un esquema financiero especial para pagarle a proveedores y Pemex, digamos que este año, inicia fresco para poder dedicar todo su presupuesto de egresos a la inversión. Entonces ese es el mecanismo
Y por otro lado, la deuda de Pemex, la deuda financiera de Pemex, también tiene un tratamiento especial por parte de Secretaría de Hacienda. Entonces eso nos permite pues esta planeación que estamos haciendo ahora, porque se aísla, digamos, la deuda y hoy entran con dinero fresco, más aparte nuevos mecanismos de inversión mixta que permiten a Pemex cumplir con sus obligaciones. Yo digo la cifra de 20.500 millones de dólares porque cuando uno revisa los estados financieros de Pemex, el monto que aparece al cierre del último trimestre es de 20.500 millones. La administración pasada a veces explicó que ese monto contenía muchas deudas muy viejas que no se habían podido comprobar y que estaban muchas en litigio, sí, pero nunca se dice qué es lo que está en litigio o lo que está problemático y lo que es la deuda. Entonces yo me pregunto si ustedes ya tienen desagregado cuánto es esa deuda con proveedores, la que está documentada y la que se va a pagar. O sea, tienen un monto, no sé, de cuántos de miles de dólares, si lo pueden precisar. Están trabajando en ello. Desde que entramos, desde octubre a la fecha, se está haciendo una revisión pues de la deuda y los litigios que están y realmente que el pago a proveedores pues sea real y a quien estuvo produciendo o estuvo invirtiendo realmente, y a quien no invirtió pues no se le debe, ¿no? Entonces está en esa revisión y con gusto en el momento que se termine se dará transparencia para decir exactamente cuál es la deuda a proveedores reconocida por Pemex. Gracias. Misael Habana de los Santos, de Acapulco, al tanto Guerrero. Bueno, a mí se me hace complicado como reportero entender a veces todas las cifras, números que se hablan. Me gustaría que la gente de Pemex me explicara un poquito o nos explicara, tal vez con manzanas, cuál es el objetivo final de este plan para Pemex y qué lo hace diferente de otros y a dónde se pretende llegar. Yo creo que sería necesario para que la gente, la gran mayoría lo entendiera, y tengo otras preguntas para usted. La idea es que Pemex produzca. Primero, venimos de la continuidad de un proyecto. ¿Qué se definió en el sexenio pasado? Diferente a lo que se hacía antes. Que el petróleo que se produce en México sea principalmente para producir gasolina, diésel y todos los hidrocarburos que utiliza nuestro país. En el pasado, el principal objetivo de Pemex fue la exportación. Y durante mucho tiempo funcionaron las 6 refinerías, y en los últimos 12 años de Calderón a Peña dejaron ir cayendo las refinerías poco a poco, sin inversión. De tal manera que en el 2018 se importaba alrededor del 60%, ¿no?, de la gasolina o más. Casi 80% de la gasolina que consumía México. Imagínense, país que era petrolero, con 6 refinerías, importando gasolina y exportando petróleo. Es como un absurdo, ¿no? Entonces, el objetivo ahora sigue siendo el mismo: producir un límite de barriles de petróleo, que es, digamos, y de gas, que es la principal función de Pemex. No más, ¿por qué? Porque no queremos contaminar más y no queremos seguir exportando, sino que el petróleo que tenemos, que el petróleo pues se acaba, es un recurso no renovable, pues se mantenga para las actuales y futuras generaciones. Entonces se limita a 1.8. Todo ese petróleo que se produce, la gran mayoría va ¿a qué? Y gas, a producir gasolinas y diésel principalmente. Hay 6 refinerías que existían, que es el sistema de refinación nacional, y ahora hay 2 refinerías más. Una completa, que es la que está en Texas, que es Deer Park, y la otra que es Dos Bocas. Entonces estas 8 refinerías ahora, que son completamente del Estado mexicano, de Pemex, pues entonces van a permitir que se cumpla con esa demanda de combustibles. ¿Eso qué significa? Pemex para la soberanía nacional. Ahora, ¿qué más vamos a hacer ahora? 3 cosas. 1,
la parte de sustentabilidad con mayor importancia. Estamos trabajando para reducir todo el gas que se quema en la atmósfera y que pueda ser utilizado o para inyectarlo a los pozos para producir más o para el consumo de nuestro país. 2, terminar proyectos de las refinerías que habían quedado pendientes, que son las coquizadoras, que permiten que se produzca menos combustóleo y que haya más gasolina y más diésel. 3, vamos a invertir más todavía en petroquímica y en fertilizantes, que fueron los negocios que se abandonaron durante el neoliberalismo por parte de Pemex. Y un cuarto, Pemex va a hacer, junto con la Secretaría de Medio Ambiente de Semarnat, el Centro de Economía Circular en Hidalgo. Entonces eso le va a abrir un espacio adicional. Y hay otras áreas de oportunidad de Pemex. Entonces esa es la principal función de Pemex y queremos que el saneamiento financiero de Pemex, que inició en el sexenio pasado, pues hoy sea todavía más profundo y permita pues tener un Pemex para muchísimas generaciones en nuestro país. Bien, mi siguiente pregunta es sobre las y que la gasolina no no crezca con los gasolineros fuera de lo que nos comprometimos, que es que no aumente de precio en términos reales. Gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con las 2 iniciativas que lanzó usted y que ahorita están en las comisiones del Senado, que es la de antireeleccionista y la del nepotismo. Conociendo los estados del sur, por ejemplo, específicamente Guerrero y Oaxaca, hay una tradición en la clase política de todos los partidos políticos de colocar a familiares en diversos puestos. Tenemos familias en Guerrero, por ejemplo, que llevan 20 años en el poder, han pasado la presidencia municipal de uno a otro, a un hijo, a una esposa, XX. Igualmente los diputados también. Entonces, viendo esta situación, conociendo esta realidad, usted no vio o puede ver que tal vez las iniciativas no pasen en estos congresos locales donde hay intereses de grupos donde están amafiadas familias. Pues esperemos que no, que sí pasen las iniciativas, porque es un deseo del pueblo de México. Esto no fue un invento mío, sino que lo fui recogiendo durante toda la campaña, además, pues del tiempo que llevamos participando. Entonces la gente no quiere que haya nepotismo, que se herede un puesto a un familiar. Entonces si un familiar quiere participar en política, pues por lo menos que pase un periodo, ¿no? Pero que no sea que el familiar se lo herede a la esposa. Incluso ahí la Consejería Jurídica puso que en los últimos 3 años no haya sido pareja de la persona que quiere lanzarse, para que no haya ahí ninguna simulación. Entonces, es un deseo del pueblo de México, y la no reelección también es un deseo del pueblo de México, que no haya reelección en los puestos. Bien, y la última pregunta es respecto a los de Ayotzinapa. ¿Cuándo se va a reunir con A finales de este mes nos vamos a reunir. ¿Tiene noticias nuevas? Normalmente lo que hacemos es se lo damos a los familiares y después ya lo podemos informar. Gracias. ¿Quién más? A ver, por acá, que es primera fila. Buenos días, Presidenta. Arturo Solís, de Bloomberg Línea. Quisiera preguntarle sobre el financiamiento que será completado con recursos privados. Si nos puede dar detalles sobre los proyectos y el dinero que esperan, y si esto evitará que Pemex vaya a los mercados el resto del sexenio. Si no queremos que Pemex vaya a los mercados, en todo caso lo apoya la Secretaría de Hacienda, porque es menos oneroso para la empresa. Y por eso apoya la Secretaría de Hacienda en este proceso a Pemex. Y los contratos con privados son un porcentaje pequeño respecto a lo que invierte Pemex. Hay una parte que puede seguir siendo privada, en caso de que Pemex diga, yo ahí no puedo explotar. Entonces, si es necesario, a evaluación de la Secretaría de Energía puede
explotar un privado, y si no, Pemex tiene todos estos nuevos mecanismos de contratos mixtos, que es muy importante que, o sea, digamos que de las ganancias de un contrato, un porcentaje va para pagar la inversión. Se paga 30% del impuesto para el bienestar, del derecho para el bienestar. Y lo que queda, la mitad de las ganancias van al privado y la otra mitad de ganancias va a Pemex. Es un esquema que estamos planteando por el contrato mixto. De esta manera garantizamos que el privado cumpla con su inversión, digamos, recupere su inversión, tenga un porcentaje de ganancia, pero Pemex también tiene ganancia, porque antes los contratos, pues prácticamente Pemex pagaba, ahora no, ahora el contrato mixto paga al Estado lo que tiene que pagar, paga su inversión y la ganancia se divide. Ese es más o menos los esquemas, y obviamente Pemex genera pues distintas posibilidades en este esquema, pero tiene hoy presupuesto, repito, para 220,000 millones de inversión, que es un presupuesto muy importante de inversión. Estamos hablando de, ¿qué? 11,000 millones de dólares, 11 billones de dólares si lo contaran desde Estados Unidos. Entonces es un presupuesto muy importante para Pemex en el presupuesto de egresos de la Federación. Y este porcentaje de donde Pemex decida que requiere un apoyo de privado es un esquema establecido por la ley que garantiza la ganancia al pueblo de México, pues el pago de derechos y también la propia ganancia Pemex. Y esto pues varía mucho dependiendo del tipo de pozo, dependiendo también pues del tipo de contrato, pero está acotado, no es como antes que los contratos con privados pues eran muy leoninos y era todo para beneficio de unos. ¿Todavía no tienen detalle entonces de qué proyectos podrían entrar? Están trabajando en ello y con gusto. Tengo toda esta información porque nos reunimos cada semana y evaluamos personalmente todos los proyectos que tiene Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Entonces están trabajando en varios de estos proyectos y en el momento en que estén listos, por supuesto, que sea transparente. También quisiera preguntarle por el tema de cómo van a armonizar la legislación secundaria de Pemex y CFE con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en los capítulos precisamente de inversión y de empresas públicas no hay contradicción. No, se va a armonizar, pero ¿cómo? No, pues es que no hay contradicción entre el Tratado de Libre Comercio y las leyes que se presentaron. Ok. Y también preguntarle por el tema de Dos Bocas, ¿cuándo tienen la fecha ya para que empiece a producir a la capacidad máxima de combustibles? Está en niveles mínimos que no rebasan el 0.1% todavía. Entonces, ¿cuándo esperan que empiece a trabajar a su capacidad? Bueno, la promesa de Pemex es este mismo mes, los 2 trenes. Okay. Y por último quisiera preguntarle qué va a pasar con la desaparición de la CRE y la multa que impuso a Iberdrola por la supuesta venta de energía ilegal. ¿Se le va a condonar o la va a seguir? No, esos litigios siguen. Esos no se condonan, ni mucho menos. Y se hace ahora con la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se hace la Comisión Nacional de Energía, que es un organismo desconcentrado técnico de la Secretaría de Energía. Nada más en ese sentido, preguntarle si va a continuar la publicación de toda la información que tenía la CNH y la CRE. Sí, por supuesto, es obligatoria la transparencia. Ya viene, bueno, ya la presentó, ¿no? Raquel, la ley de transparencia, ya se va a presentar al Congreso también. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos, ya son 9:06, vamos con la última acá. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Yarobasta, Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo hoy de Grupo Cantón. Primero, nada más para que quede digamos claro,
No se ha mencionado, bueno, o se ha tocado de manera muy superficial todo el daño que dejó la corrupción precisamente a Pemex. Se hablan aquí de cifras, de datos, de estadísticas, pero también se ha dejado de lado todo esto que han venido ustedes de alguna manera, que pues sí, marchando a contracorriente. Recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues toma una industria prácticamente en ruinas, chatarra, se hace una inversión muy fuerte. Entonces sí, de alguna manera que pues, se deje en claro los daños que dejó la corrupción. ¿A cuánto ascendió la corrupción, el daño que operó en Pemex? ¿Cuántos fueron los contratos que, bueno, ahí quedó pendiente esa promesa del presidente, de los que echaron para atrás y que bueno, pues ya algunos ya habían incluso a presentar denuncias penales precisamente por toda esta ola de corrupción que imperó durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Hay que preguntarle al fiscal a ver cómo quedó todo eso. Fíjense, lo que decía Luz Helena cuando tomó la palabra al principio, la deuda de Pemex se duplicó. Imagínense que ustedes tienen un pequeño negocio y que aumentan la deuda de su negocio al doble, o sea, piden prestado el doble y cada vez venden menos. Entonces, ¿a dónde se fue ese dinero? La deuda de Pemex llegó a ¿qué? 114 mil millones de dólares. Hay por ahí una gráfica, a ver si la encuentran, de cómo aumentó la deuda, que la presentaba el presidente López Obrador y en su momento aquí junto con Octavio. Así la reciben en 2018 y la bajan a 97 mil millones. Pero lo que es más increíble, o sea, si tú te endeudas en un negocio, pues es para producir más. O sea, es para que ese dinero produzca y puedas pagar la deuda y al mismo tiempo pues tener ganancias, ¿no? No, bueno, se endeudan y producen cada vez menos petróleo, menos gasolinas, importan cada vez más. Entonces uno se pregunta, ¿qué hicieron durante por lo menos 12 años? Por lo menos. Digo, porque en el sexenio de Fox ya… Dejemos los 90s atrás. Pero en el sexenio de Fox, primero ahí, como hemos dicho, llegan a producir 3.4 millones de barriles diarios. La producción más alta que ha tenido. Todo para exportación a los Estados Unidos. Porque desde ahí empiezan a caer las refinerías. El barril de petróleo a $90 el barril. Ahí está la deuda. O sea, con Calderón pasó de 68.9 a 82.8. Y con Peña de 86.7 a 132.3. Y AMLO la baja a 99.4. Puede depender las cifras que dice Luz Helena por el año en donde están los pesos, lo que explicaba hace rato, el año base. Pero, o sea, ahora por ahí está cómo cayó la producción de petróleo. A ver si la tienen por ahí. ¿Cómo cayó la producción de petróleo? La reforma energética fue un fracaso, un absoluto fracaso. O sea, no solamente era el entreguismo de los recursos naturales y de las empresas públicas, sino que además no cumplieron con lo que prometieron, que se iba a producir más petróleo. Según esto, en la reforma energética decía que querían llegar a 3 millones de barriles diarios de producción. Cayeron a 1.6. No, a ver si… Entonces, refiriéndome a lo de la corrupción, todavía tendrían que explicar más allá de Overdrecht y
quienes hoy ya no sé en qué situación estén jurídica, pero lo que es increíble es cómo hablaban de empresa productiva del Estado, imagínate, endeudada con producción menor y cada vez más importación. Entonces, el presidente López Obrador le da la vuelta a eso y nosotros nos corresponde avanzar todavía más. Y precisamente retomando esta parte de lo que es la corrupción, pues ayer se da a conocer este índice de percepción de la corrupción que da a conocer Transparencia Internacional, que ahorita pues casi prácticamente en muchos medios de comunicación, así hasta parece que celebraran, que dicen, fracasó el combate a la corrupción. Dice que bueno, según de Transparencia Internacional, dice que México descendió al lugar 140 de 180 países, según esto lo que da a conocer este estudio. Lo que llama la atención de estos análisis que están haciendo en medios de comunicación, analistas políticos, todo lo que es parte de esta retórica de los que dicen ser agoreros del fracaso. No se menciona todo lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo trabajando a lo largo de este sexenio. Se habla de que cayó 14 lugares, del lugar le comento, aquí estaba viendo aquí el estudio. Bueno, quería referirme a lo siguiente. Se habla de caída de 14 lugares, pero lo que no mencionan es que con Vicente Fox la caída de lo que fue de la corrupción fue de 11 lugares, con Felipe Calderón fue de 35 lugares y con Enrique Peña Nieto 33 lugares. Pero lo que no mencionan aquí, y es algo que sí quisiera yo destacar porque es parte de un análisis que hicimos aquí en Grupo Cantor, es que en 18 años, durante 3 sexenios, México retrocedió 79 lugares en el índice de percepción de corrupción. Esto fueron las administraciones neoliberales del PRI y del PAN, en donde aquí hay otro punto que no se tomó en cuenta. Durante estas dos, bueno, que fue la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y de lo que va, hubo transparencia, siempre se dieron a conocer todos los casos y ninguno de estos presidentes daba rendición diaria de cuentas en este caso al pueblo de México. Cuando ahorita precisamente lo que es el bloque de oposición celebra, cayeron 14 lugares. Pero precisamente en este estudio decía, se mantuvo México constante, digamos, en un lugar. Quisiera preguntarle su reflexión, pues a través de este análisis un poco rápido, un poco simple, pero sí dejando en claro que en 18 años México cayó 79 lugares. Afortunadamente la percepción de la gente es distinta. ¿Cómo puede explicarse que la recaudación se duplicó casi del 18 al 24 sin una reforma fiscal? Se acabaron los privilegios, se acabó la corrupción. Todavía hay espacios ahí donde todavía podemos seguir rescatando recursos, pero hubo un avance muy importante. ¿Cómo se puede explicar las obras estratégicas que se hicieron, los programas de bienestar, la reducción de 9 millones de personas en pobreza sin una reforma fiscal? Entonces, pues, evidentemente lo que hay pues es un cambio de régimen, del régimen de corrupción y privilegios a un régimen de honestidad y de servicio al pueblo. Y vamos a continuar. Imagínense, tantos años, en 6 años no se pudo hacer todo, pero nos toca seguir apretando las tuercas ahí. Se puede decir que en todo caso, independiente de este análisis que se hizo, el mejor factor de medición
del combate a la corrupción es el pueblo de México? Si hubiera habido un régimen de corrupción, Andrés Manuel López Obrador no hubiera salido con una calificación de 8 de 10. Así de sencillo. Muchas gracias. Bueno, vamos con quién es quién. No, no es quién es quién. Detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Comentaristas, medios de información y usuarios de redes sociales reviven una falsa narrativa injerencista afirmando que el Gobierno de México no quiere combatir a los cárteles y que el Gobierno de Estados Unidos cree que el actual Gobierno mexicano tiene relación con el crimen organizado, a pesar justamente de que la realidad los desmiente por sí misma. ¿Por qué calumnian al actual Gobierno de México quienes transmitían en vivo los montajes del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos? También continúan atacando con mentiras a la reforma al Infonavit, como si el interés fuera defender la corrupción al interior del instituto, que en repetidas ocasiones aquí mismo se ha evidenciado, como si no quisieran que los trabajadores tengan acceso a vivienda digna, a bajo costo o que se les hagan descuentos a sus créditos. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Nuevas visas para extranjeros que quieran visitar México y falsos descuentos en el recibo de la luz para beneficiarios del INAPAM fueron algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. El Gobierno de México solicitará visa para los ciudadanos estadounidenses que ingresen a territorio nacional. ¡Mentira! La Secretaría de Gobernación no ha emitido ningún comunicado en el que se declare el trámite de visa para los ciudadanos estadounidenses que deseen ingresar a territorio nacional. Actualmente en el listado de los países y regiones que no requieren visa para viajar a México se encuentra Estados Unidos. Por otro lado, la visa para laborar o residir en la República Mexicana se solicita desde el 25 de mayo de 2011, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Migración, que en el artículo 52, sección 7, especifica los requerimientos para solicitar un visado para residir o laborar en el país. 2. La ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda pone en riesgo los recursos de los trabajadores del Infonavit. La reforma del Infonavit. Se podría repetir la historia de malos manejos y peores resultados, despilfarro del dinero de los trabajadores. ¿Qué está pasando con la ley del Infonavit? Pues que Morena y sus aliados usaron su aplanadora en el Senado para hacer un cambio que, según los especialistas y según la oposición, le va a quitar poder a los trabajadores sobre sus propios ahorros. ¡Mentira! La reforma al Infonavit establece que la Dirección General del Infonavit esté en el Consejo de manera tripartita, del gobierno, sector empresarial y sector de trabajadores, y que sea totalmente transparente e incluso auditable por la Auditoría Superior de la Federación, lo cual antes no se permitía. La reforma permite que el Fondo de Vivienda de los Trabajadores, que siempre se ha usado para pagar a empresas privadas por la construcción, ahora sea usado para que una empresa del Infonavit construya viviendas. 3. La destitución del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue una venganza de la gobernadora Margarita González. ¡Mentira! El exfiscal Uriel Carmona no fue destituido por la gobernadora Margarita González, sino por el Congreso de Morelos, que determinó con base en el artículo 74, fracción 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, que para ocupar el cargo de fiscal general no se debe estar sujeto a proceso penal, y Carmona Gándara enfrenta múltiples procesos penales. 4. Suspenden el servicio de radiología en el Hospital Siglo XXI. ¡Mentira! El director del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Rafael Medrano Guzmán, aclaró que no se suspenderá el servicio de radiología del hospital y explicó que el documento que circula en redes sociales corresponde a un programa escalonado de sustitución de máquinas de radioterapia. 5. La política exterior de México ha causado un alejamiento con Europa. ¡Mentira! El 16 de enero finalizó la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, una alianza histórica que tiene por objetivo promover y proteger los derechos humanos, el multilateralismo y la paz y la seguridad internacional, así como impulsar el comercio y mejorar la seguridad económica. 6. La CFE aplica descuentos al recibo de la luz a beneficiarios del INAPAM. ¡Mentira!
El video que circula en redes sociales, en el que se ofrece un descuento del 50% en el recibo de la luz para las personas con la tarjeta INAPAM, es un fraude tipo clickbait, que redirige a una página fraudulenta que solicita datos personales. 7. La presidenta Claudia Sheinbaum no quiere que Estados Unidos combata los cárteles y el gobierno de Estados Unidos cree que la presidenta está coludida con el narcotráfico. Cuando en la mañanera le preguntan de este memorando del Departamento de Justicia de Trump, contesta contrariada que dónde están los cárteles de Estados Unidos, que si a poco ellos no tienen cárteles, que dónde lavan el dinero allá, que cómo venden la droga en las calles. A ver, todas estas preguntas de la presidenta Sheinbaum son pertinentes, sin duda. Pero también da la impresión de que no quiere que Estados Unidos se meta con los cárteles mexicanos. Y esta impresión solo va a seguir abonando a la conclusión que tienen en la Casa Blanca de que su gobierno está coludido con el crimen organizado. ¡Mentira! Durante su llamada con el presidente Donald Trump el 3 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum acordó colaborar en el combate contra el crimen organizado y el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Además, los señalamientos hechos por la Casa Blanca sobre la colusión del gobierno de México con los cárteles de la droga los sustentó con notas periodísticas sobre el caso García Luna, el cual concluyó con una condena de 38 años en contra del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón por cargos relacionados con el narcotráfico. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, presidenta. Gracias, buen día.